Bienvenidos a este video educativo sobre un concepto fundamental en análisis de datos y estadísticas. Exploraremos en detalle el intrigante mundo de la multicolinealidad en modelos de regresión para descubrir cómo afecta nuestras interpretaciones, cómo podemos corregirlo, cómo podemos analizarlo, sacar conclusiones y demás. Prepárense para adentrarse en este tema tan apasionante. Antes de empezar debemos de saber, ¿qué es la colinealidad? Primero, imaginemos una fila de hormigas caminando en línea recta. Pues todas estas hormigas están colineales, ya que siguen el mismo camino en una sola dirección. Entonces, la colinealidad se refiere a la alineación recta de puntos o variables que pueden dificultar la estimación precisa de los coeficientes de regresión. La multicolinealidad. Pues esta es la presencia de una fuerte correlación entre dos o más variables independientes en un modelo de regresión. Es decir, cuando nuestras variables predictoras están fuertemente relacionadas entre sí. Para poder entender más a fondo qué es la multicolinealidad, les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que estamos analizando el impacto de la experiencia laboral y la edad en los salarios de un grupo de individuos. Si estas dos variables están fuertemente correlacionadas, puede ser difícil determinar la influencia independientemente de cada una en el salario. Aquí entra en juego la multicolinealidad. ¿Por qué? Porque las variables estarían aportando la misma información, es decir, si eres una persona con más años tendrás más experiencia y viceversa, si eres una persona con menos años tendrías menos experiencia laboral. ¿Qué efectos pueden haber? Los coeficientes de regresión pueden volverse extremadamente sensibles a pequeñas variaciones en los datos. Esto hace que la interpretación de los coeficientes sea complicada y a menudo engañosa, por lo que pueden llevar a conclusiones incorrectas sobre la verdadera relación entre las variables cuando están fuertemente correlacionadas, incluso con pequeños cambios en los datos. Es por este motivo que puede atribuir incorrectamente la influencia de una variable a otra. Por ejemplo, podríamos pensar que la edad no afecta en los salarios, y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, su impacto está siendo ocultado por la correlación con la experiencia laboral. Ahora bien, seguro te preguntarás, ¿qué problemas hay? Sesgo es la alta correlación entre variables predictoras que puede llevar a coeficientes estimados con magnitudes y direcciones inesperadas. Esto nos dificulta para la interpretación precisa de la influencia de cada variable sobre la variable dependiente. Eficiencia. Esto aumenta la varianza de los coeficientes estimados, lo que resulta en intervalos de confianza mucho más amplios. Esto también hace que los estimadores sean menos precisos y eficientes, así reduciendo la capacidad de detección de relaciones significativas. Consistencia. La inconsistencia ocurre debido a la inestabilidad que introduce la multicolinealidad. Es decir, pequeños cambios en los datos nos pueden llevar a estimaciones significativamente diferentes, lo que dificulta la replicación y confiabilidad de los resultados. Ahora que ya sabes qué es la multicolinealidad, lo pondremos en práctica. Observen el siguiente ejemplo de la data de autos utilizada en base a un modelo econométrico. Realizaremos un análisis para detectar si este modelo presenta multicolinealidad a través de pruebas de especificación y cálculos para detectar este problema en el modelo visto en el video anterior. Empecemos por las variables. Las que se tomaron para la explicación son las que pueden observar: price como variable dependiente, MPG, weight, length, headroom, foreign como variables independientes. ¿Cuánto explican las variables? A continuación, podemos observar la tabla de regresión de nuestro modelo, donde el conjunto de variables independientes explica un 0.53 puntos por ciento de la variable precio. Además, se presentan las variables con sus respectivos coeficientes y significancia, en la cual se denota que la variable MPG, headroom y la constante son no significativas, lo que nos explica que puede generar problemas de interpretación. ¿Cómo podemos identificar la multicolinealidad? Primero, cuando una variable independiente conocida como factor de predicción importante resulta con un coeficiente de regresión que no es significativo. Segundo, también cuando un coeficiente de regresión que debe tener un signo positivo resulta negativo o lo contrario. Y por último, cuando se agrega o elimina una variable independiente, hay un cambio drástico en los valores de los coeficientes de regresión restantes.
Para saber si existe asociación entre las variables independientes, podemos utilizar una matriz de correlación. Por ejemplo, al aplicar la matriz de correlación, podemos observar un alto coeficiente entre las variables weight y length, por lo que procedemos a ejecutar un gráfico de dispersión entre estas variables, y efectivamente demuestran ser colineales entre sí. También utilizaremos la regla de decisión. Es común que para detectar multicolinealidad y evaluar el factor de inflación de la varianza, BIF, de cada variable independiente. Si un BIF es alto, podría indicar que esa variable está correlacionada con otras. Y cuando un BIF es superior a 10, se considera un indicador de preocupación. Cuando es menor, la correlación entre variables será menor. En este caso, las variables weight y length tienen BIF considerablemente altos, es decir, mayores a 10. Esto dificulta la interpretación de los efectos individuales de cada variable en el precio del auto. Además, puede llevar a coeficientes poco precisos, es decir, que ambas variables me están otorgando la misma información a mi modelo econométrico. ¿Cómo podemos corregir esta multicolinealidad? Para mitigar los efectos de la multicolinealidad, podemos considerar varias medidas, como es la eliminación de variables redundantes o transformación de variables. Ahora descartamos el primer modelo. Planteamos un nuevo modelo, es decir, modelo 2, en el cual se elimina una variable colineal. En este caso, la variable length, ya que aporta la misma información que la variable weight. Por último, volvemos a aplicar la prueba del factor de inflación de la varianza, BIF, con el comando statBIF. Esto nos da un promedio de 2.49. Con esto se logra obtener un coeficiente de BIF menor a 10, lo cual corrige la multicolinealidad. Ahora vamos a hacer una comparación de los modelos con y sin multicolinealidad. A través de los comandos y paquetes estadísticos Stata, se puede crear una tabla que evalúe el nivel de significancia, donde los asteriscos nos muestran los niveles de confianza. Por ejemplo, un asterisco viene a ser el 10%, 2 asteriscos el 5% y 3 asteriscos el 1%, donde se muestra el mayor nivel de significancia. Ahora vamos a hacer la comparación de la significancia de los dos modelos. En el modelo 1 podemos observar que la variable MPG con un coeficiente de menos 14.7, mientras que nuestro modelo ya corregido sin multicolinealidad, el coeficiente pasa a ser 15 positivo. Esta situación se repite en la constante. Podemos observar que en el modelo 1 existe un coeficiente de 5.17, pero una vez corregida la multicolinealidad de nuestro siguiente modelo, es decir, el modelo 2, es de menos 4.65. Además presenta cada una de las significancias de las variables con los asteriscos que veamos al lado de cada uno de los coeficientes. Recordemos que la multicolinealidad es un desafío constante en el análisis de datos. En ocasiones puede distorsionar los resultados de los modelos de regresión y así generar problemas de sesgo, eficiencia y consistencia. Transformemos este problema en una ocasión para ampliar nuestro entendimiento de los datos y sacar conclusiones aún más significativas. Sigamos explorando, aprendiendo y puliendo sobre nuestros análisis de datos. Gracias por su atención, amigos. Les invitamos a seguir viendo nuestros videos para aprender de forma más sencilla la econometría.